Entonces continuamos, que tenemos una jornada larga. Entonces, como estábamos evaluando ya con las preguntas, ¿no? En realidad acá tenemos una problemática que es de que tenemos pacientes que de repente tienen criterios de insulinización y no están insulinizados, sino que siguen con su tratamiento oral. Entonces, ¿cuál es la problemática actual? Que hay un retraso en el inicio de la insulinoterapia. ¿Por qué? Muchas de las veces es por parte de desconocimiento de nosotros, ¿no? Del profesional. No sabemos insulinizar, entonces interconsulta endocrino, si estamos en un programa del CIS, esa interconsulta demora meses y tenemos que seguir dándole algo al paciente. Inercia terapéutica, vemos que este paciente está no controlado y bueno, no hay algo que nos motive al cambio, ¿no? ¿Qué más? El rechazo de parte de los pacientes, y este es un factor muy importante. Muchas veces de repente tenemos el conocimiento, mire señor, señora, usted va a empezar insulina, pero el paciente lo rechaza porque ve la insulina como un castigo o como un último recurso, ¿no? Ustedes van a ver en las consultas que le dicen y algunos pacientes se ponen a llorar, se niegan rotundamente. Entonces ahí va de la mano la capacidad que nosotros tenemos para convencer al paciente de que es lo mejor para ellos, no como un último recurso, sino como el recurso necesario para evitar las complicaciones que puede presentar a corto y largo plazo. ¿Qué más? Falta de medicación en centros de atención primaria, que era lo que comentábamos, ¿no? La realidad de nuestro país, sobre todo en la parte rural, es que no tenemos la medicación para poder afrontar todo esto. Pues empecemos con un primer paso capacitándonos, y acá hay varios jefes de servicio, supongo, jefes de poste, etcétera, y hacer los requerimientos necesarios, porque si lo sabemos manejar, pues lo pedimos, pero si no lo sabemos manejar, ¿qué vamos a pedir, no? Empecemos por ahí. Y educación al paciente sobre insulinoterapia insuficiente. De repente el paciente se pone insulina, y lo hemos visto en muchos casos, y se pone por decir 7 unidades y hemoglobina glicosilada 10. Y algunos razonamientos son curiosos porque dicen, bueno, ya está con insulinoterapia 10, bueno, que lo ve el endocrinólogo, no hay endocrinólogo, bueno, que siga con la insulina hasta que haya, ¿no? Entonces tampoco es así. Entonces habíamos dicho que la diabetes efectivamente es una epidemia. La Federación Internacional de Diabetes estima que para el año 2025, que cada vez estamos más cerca, el 80% de casos nuevos será en países en vías de desarrollo. O sea, Perú está en la mira. Acá tenemos un mapa donde más o menos nos ubica esos 350 millones, cómo van a estar distribuidos a lo largo del mundo. Y vemos que acá en América Latina, en Sudamérica y Central, vamos a tener 24 millones, y si se dan cuenta, igualando casi ya cada vez más cerca a nuestros amigos del norte, ¿no? Y mucho más cerca acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que, está en nuestras manos en atención primaria, hacer la promoción y prevención para que estas cifras en un futuro disminuyan. Pues bien, la diabetes mellitus, hablando ya un poquito de fisiopatología, hemos dicho que es una enfermedad de múltiples desórdenes metabólicos y que está establecida por una hiperglicemia crónica, ¿no? Entonces es una hiperglicemia crónica a las cuales están sometidas las células beta. Esta hiperglicemia crónica nos va a llevar a la larga a una resistencia a la insulina, pero vamos a tener factores externos como la herencia, en factores genéticos, la obesidad, el sedentarismo y el envejecimiento propio como factores que van a determinar que esta hiperglicemia crónica se transforme en resistencia a la insulina y acelere la falla de las células beta. Entonces, el camino es hiperglicemia crónica, resistencia a la insulina y finalmente la falla, diabetes. Entonces, en lo que es
hablar de resistencia a la insulina, acá tenemos al páncreas. ¿Qué viene a ser la resistencia a la insulina? Si nosotros tenemos un estímulo para la producción de insulina, que viene a ser las comidas, ¿no? La glicemia, esta insulina va a permitir que en el hígado, en los músculos y en el tejido adiposo se absorba esta glucosa, ¿no es cierto? Mediante los canales, etcétera, los GLUs, etcétera. Pero en la resistencia a la insulina, esta cantidad de insulina se hace insuficiente. ¿Por qué? Porque con esta cantidad de insulina, la cantidad de glucosa que normalmente se absorbía no logra ser absorbida por diferentes procesos, y es por ello que el páncreas tiene que producir mayor cantidad de insulina para lograr finalmente esta absorción de glucosa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En la resistencia a la insulina viene a ser una respuesta inadecuada de los tejidos a esta misma insulina. Es decir, que si nosotros normalmente producíamos insulina para que estos tejidos puedan absorber y cumplir las funciones propias que observamos acá para la absorción final de la glucosa, se ven alteradas. Por ejemplo, el hígado. Normalmente aumentaría la síntesis de glucógeno, la síntesis de lipogénesis, inhibe la gluconeogénesis. Pero cuando tenemos resistencia a la insulina, este canal se ve, dañado, y va a haber más bien una producción hepática excesiva de glucosa. En lo que es el músculo aumenta normalmente el transporte de la glucosa, la entrada de glucosa y síntesis de glucógeno, pero en la resistencia a la insulina va a aumentar también la producción de glucosa. Entonces aumentamos producción de glucosa por acá y por acá. En el tejido adiposo, normalmente suprime la lipólisis y promueve la lipogénesis, pero al haber una resistencia a la insulina, hay un estilo de competencia y va a aumentar la lipólisis y aumentan entonces los ácidos grasos libres. Y ahí vamos a empezar a hablar entonces de dos términos que los hemos de repente comentado en la charla anterior, que es la glucotoxicidad y la lipotoxicidad. Entonces, si acá en este gráfico hemos querido ver la evolución de prediabetes a diabetes. Por acá tenemos la función de células beta, que empezó muy bien, y acá vemos cómo ha decaído, ¿verdad? Esta línea de aquí que ven el inicio es cuando hacemos el diagnóstico de diabetes. Quiere decir que desde antes del diagnóstico a la diabetes, el paciente ya ha estado sometido a una hiperglicemia, y esa hiperglicemia ya ha ido causando daño en las células beta. Se dice que al momento del diagnóstico ya ha habido una pérdida del 50% de células beta. O sea, el 50% de células beta ya ha sido dañado al momento del diagnóstico de diabetes. Entonces, antes de la diabetes tenemos, lógicamente, a la prediabetes, y esta prediabetes, si se dan cuenta en este gráfico, ya está asociado a problemas cardiovasculares, sobre todo las complicaciones microvasculares. De ahí la importancia, y vuelvo a recalcar, y lo seguiré recalcando en el resto de ponencias, de los cambios de estilos de vida, de ejercicio, alimentación saludable, las loncheras de los niños, las loncheras saludables, porque ahí empieza todo, ¿no? Y acá vemos, en esta gráfica, la resistencia a la insulina, que la resistencia, ¿se escucha? ¿Sí? Que la resistencia a la insulina ha ido también aumentando. Entonces llega un momento, aquí empieza el daño de células beta, empieza la resistencia a la insulina, y al momento del diagnóstico ya está en su cenit, ¿verdad? Y la secreción de la insulina empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque al aumentar el daño de las células beta, disminuye su función y por lo tanto disminuye también la secreción de insulina, aumenta la resistencia, y al haber una resistencia a la insulina y disminución de la secreción, la glucosa empieza a subir. Tanto la glucosa postprandial como la glucosa en ayunos. Y es así que llega un momento que hacemos el diagnóstico, pero el paciente ya ha estado sometido a la exposición de esta hiperglicemia y ya empezó desde mucho antes a tener complicaciones, ¿no?
macrovasculares. Entonces nosotros aquí es donde tenemos que trabajar desde atención primaria. No vamos a esperar que el paciente llegue acá para poner manos a la obra. Habíamos hablado de términos de glucotoxicidad y lipotoxicidad. Entonces, básicamente, glucotoxicidad, hiperglicemia. Hiperglicemia crónica. Y lipotoxicidad es el aumento excesivo de ácidos grasos libres, que lo vimos, que la resistencia a la insulina por un estado de competencia permitía que haya más lipogénesis, por lo tanto, mayor cantidad de ácidos grasos libres. Entonces, la hiperglicemia crónica va a ocasionar un daño en esta célula beta, lo que va a disminuir su función, disminuye la secreción y va a aumentar la resistencia a la insulina. ¿Qué va a pasar? Disminuye la secreción de insulina, disminuye la síntesis, disminuye también la masa celular. Por mecanismo se habla de apoptosis, aumento de radicales libres, y la lipotoxicidad va a ser lo mismo, esencialmente lo mismo. Entonces, cuando hablamos de diabetes, va de la mano la glucotoxicidad con la lipotoxicidad. Entonces, la lipotoxicidad, para que quede claro, viene a ser el aumento de los ácidos grasos libres que se ha visto promovido por la captación y oxidación de parte de los tejidos que lo usan en este caso como fuente de energía. Y estos ácidos grasos libres van a hacer competencia y reducen entonces la afinidad de la insulina a sus receptores, porque estos ácidos grasos libres digamos que tienen afinidad con los receptores de la insulina. Entonces hacen una competencia y la resistencia aumenta. Y por eso es que favorece la resistencia a la insulina aún más. Entonces estos mecanismos están totalmente asociados. En realidad acá hay una flecha de ida, pero debería ser una flecha de ida y venida, ¿no? A mayor resistencia a la insulina, mayor lipotoxicidad. A mayor lipotoxicidad, mayor resistencia a la insulina. A mayor lipotoxicidad, mayor disfunción de células beta y viceversa. Igual acá, mayor resistencia a la insulina, mayor glucotoxicidad, y mayor glucotoxicidad, resistencia a la insulina, igual aquí. Y todo eso es un eje de doble vía y que va a ser un círculo vicioso y va a ir en perjuicio de nuestro paciente. Porque finalmente esta disfunción de células betas puede llegar a ser total y no tiene ningún control. Entonces, para hablar de la evolución de la diabetes, viene a ser la pérdida de la función celular beta, que hemos visto que ocurre desde antes del diagnóstico y lo peor que va siendo progresiva, cada vez es peor. Acá lo diagnosticamos y se sigue perdiendo esa masa celular. Habíamos dicho que al momento del diagnóstico ya se había perdido un 50% de la función de las células beta y que las alteraciones macrovasculares iban desde lejos. Entonces es acá donde nosotros tenemos que ir. Ahora, ¿de cuánto tiempo atrás estamos hablando? Para eso quería esta gráfica. Miren, el diagnóstico lo hacemos acá y desde los estudios, acá está la bibliografía, desde 10 años antes ya estamos viendo este daño. Ya estamos viendo estas alteraciones macrovasculares que nuestro paciente va presentando. Entonces, desde 10 años antes del diagnóstico, si nosotros hemos conocido a nuestra paciente y no hemos hecho nada, es nuestra culpa, ¿no? Que el paciente ahora esté como esté, porque no hemos hecho nada para cambiar el chip y para que él pueda evitar que esta pérdida siga progresando. Muy bien, esta es una gráfica que se basa en el estudio del UKPDS, que fue un estudio multicéntrico, un metaanálisis, donde se trató de valorar la mejoría con el control de la hemoglobina glicosilada. La mejoría a nivel de enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué se vio? Que si se bajaba un 1% de la hemoglobina glicosilada, se iba a lograr todo esto. Disminuir 21% las muertes relacionadas a diabetes mellitus. Disminuir en 37% las complicaciones microvasculares. Menos pacientes con retinopatía diabética, menos pacientes con nefropatía diabética. Disminuir en 14% los eventos de infarto al miocardio agudo. Disminuye en 43% las enfermedades vasculares periféricas y en 12% los DSVs, ¿no? Entonces, definitivamente, nuestra herramienta debería ser la hemoglobina glicosilada, ¿no? Ya hemos
Dicho que acá en el Perú a veces tenemos que hacer magia con lo que tenemos. Y por eso es que tenemos aquí, más que nada para un recordaris de lo que sabíamos de la hemoglobina glicosilada y acá a este lado las equivalencias en cuanto a la glicemia. Por ejemplo, si tenemos 6% de hemoglobina glicosilada, esto equivale más o menos a 126 de glucosa. Era lo que les comentaba, ¿no? Doctora, o sea, sí, es bonito en el papel, que estas son las herramientas, pero en el centro la ajustas y tenemos de repente un glucómetro, ¿no? Ni siquiera para sacar análisis vía venosa. Pues bien, trabajemos con lo que tenemos y de repente podemos hacer una extrapolación. 7%, estamos hablando de 154 más o menos. Por eso es de que algunos hablan de un 6.5, ahora entendemos mejor, de control de diabetes, ¿no es cierto? Porque el 6.5 como que se acerca más al 130 de meta que tenemos en las glicemias. Pero recuerden que la glicosilada no es el valor absoluto del día, sino es el promedio. Entonces, por ello es de que es un rango un poquito diferente. Entonces, lo digo para que no nos confundamos. O sea, siempre nuestra meta va a ser 7 y hemos visto que esta meta puede variar según la esperanza de vida del paciente y las comorbilidades que tenga. Pero tenemos que ver también, si no tenemos esto, pues echar mano a lo que tenemos, ¿no? Tenemos las glicemias acá y esta gráfica principalmente era lo que yo quería que vean acá, ¿no? Si el paciente, y es otra cosa que para lo cual nos sirve la hemoglobina glicosilada, si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada meta, miren, en menor de 7, tiene una expectativa de vida mayor o igual a 15 años sin complicaciones. ¿Se imaginan un paciente de 30 años con debut de diabetes recién diagnosticado y lo mantenemos acá? Pues le estamos garantizando 15 años de su vida para que viva bien, sin complicaciones. Pero si este mismo paciente lo tenemos en niveles de hemoglobina glicosilada entre 9 y 10, totalmente fuera del rango, se ha visto que la expectativa de vida es menos de 5 años con complicaciones. ¿Qué quiere decir? Que en estos 5 años o menos, este paciente va a empezar con complicaciones, tanto macro como microvasculares. Entonces, si nuestro paciente tiene estas características y es joven y nosotros no hacemos una insulinización intensiva con él para lograr una meta, pues lamentablemente nuestro paciente va a estar en este grupo y no aquí. Nosotros tenemos que apuntar acá, a la expectativa de vida más de 15 años sin complicaciones. Y entonces en este día quiero que nos llevemos de que la insulinización tiene que ser oportuna y la podemos hacer nosotros. Tenemos todas las herramientas para poder hacer el conocimiento, ¿no? Y está de nuestra parte, bueno, seguir avanzando y lograr que en atención primaria tengamos todas las herramientas para lograr esto. No tenemos por qué ser derivólogos porque lo podemos solucionar desde el primer nivel. Entonces, habíamos visto ya en la primera ponencia que la ADA nos decía que una hemoglobina más de 9 ya nos hacía pensar de que deberíamos usar de repente insulina asociada, una terapia combinada y más de 10 ya una insulina asociada, ¿no? Entonces, por eso es de que ven acá en el gráfico que acá ya deberíamos ir pensando en una insulinización oportuna. Ahora, ¿qué beneficios tenemos de insulinizar al paciente? Por ahí alguien me dijo, doctora, pero yo tengo a mi paciente que con 12 de hemoglobina glicosilada ha mejorado, ya está en las metas, etcétera. Y me llamaba la atención porque en realidad hay diversos estudios donde se ve la disminución de la hemoglobina glicosilada en un periodo de 6 meses. Y con insulina, y inclusive con glargina ha sido este estudio, que baja, digamos, de 8.8 a 6.8, o sea, 2% en 6 meses, ¿no? Y siendo bastante intensivos con el paciente. Entonces, los beneficios de insulinizar, ¿qué nos va a permitir? Obviamente, la disminución de la glucosa. Pero la disminución de la glucosa hemos visto por fisiopatología que nos permitiría evitar un montón de cosas, ¿no? Si disminuimos la glucosa, ¿qué disminuimos? La glucotoxicidad, a la par disminuimos la lipotoxicidad, disminuimos la resistencia a la insulina y también que disminuiríamos el daño a las células beta. Por lo tanto,
frenaríamos un poco la progresión de la enfermedad o haríamos que vaya de forma más lenta. Por lo tanto, disminuir la glucosa es un beneficio primordial de la insulina, porque a diferencia de los antidiabéticos orales, hay estudios de que muestran que los antidiabéticos orales no disminuyen el daño celular a las células beta. De repente podemos ver que baja la glucosa, pero el daño celular persiste a lo largo del tiempo. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio tenemos de insulinizar? Que va a disminuir las complicaciones micro y macrovasculares. Claro, si llegamos a la meta, esto también va a disminuir, las va a frenar o va a disminuir la progresión. Entonces, les había dicho que si disminuimos la glucosa, disminuye la glucotoxicidad y también la lipotoxicidad. ¿Y qué es la lipotoxicidad? Reducir entonces, ¿qué? Los niveles séricos de ácidos grasos libres. Entonces, habíamos dicho que ellos hacen una competencia con los receptores de insulina. Entonces, al disminuir los receptores de ácidos grasos libres, los ácidos grasos libres, permitimos que estos receptores recepcionen a quien deben recepcionar, que es a la insulina, disminuimos la resistencia a la insulina y por lo tanto disminuimos la progresión de esta enfermedad. ¿Qué más? La actividad antiinflamatoria, vasodilatadora, inhibición plaquetaria también se beneficiaría con la insulinización. Uy, no funciona. Se colgó. Entonces, definitivamente la insulina no es el cuco, sino la insulinización oportuna sería lo que nos ayudaría para ver los mejores beneficios de nuestro paciente. Entonces, esta charla en realidad era para concientizar, para concientizar con respecto a de que nosotros tenemos no la tarea, sino el deber de insulinizar. Entonces, como la pregunta dice, ¿por qué insulinizar, no? ¿Por qué vamos a insulinizar nosotros en atención primaria? Entonces es por todos estos beneficios, porque vamos a disminuir en el paciente las complicaciones y quiero que se queden con esto. Ahí está, ya. Esto, ¿no? Si nosotros logramos el control glicémico en nuestro paciente, vamos a lograr reducir las complicaciones a largo plazo, ¿no? Esta ha sido una charla cortita.